este video nos adentraremos en un emocionante viaje por lugares asombrosos que alguna vez fueron el corazón del gran camino de la seda. Estas antiguas ciudades y oasis guardan en sí mismos numerosos secretos y enigmas esperando ser desentrañados. A través de bulliciosas plazas comerciales y majestuosos edificios arquitectónicos, nos sumergiremos en una atmósfera donde se entrelazan culturas e historias. Numerosos artefactos y leyendas olvidadas nos contarán sobre el tiempo en que estas tierras estaban conectadas con rincones lejanos del mundo. Xi'an no es solo una ciudad, sino las puertas de la historia, una parte del legendario Camino de la Seda que unía Oriente y Occidente. Imagina a los caravanes llenos de especias y sedas cruzando vastos territorios, deteniéndose en este lugar asombroso donde la cultura y el comercio se entrelazaban en una sola entidad. En Xi'an no solo se encontraban comerciantes, sino también científicos, filósofos y viajeros que intercambiaban conocimientos e ideas. Por sus calles pasaban personas de diferentes nacionalidades y cada uno de ellos dejaba su huella en esta majestuosa ciudad. Las grandes murallas que protegían Xi'an guardan en sí misterios y secretos que aún no han sido revelados. Pero este no es el único misterio de la ciudad. En las entrañas de Xi'an se encuentran artefactos de múltiples siglos, como la famosa ejército de terracota, que custodia la tumba del primer emperador de China. ¿Cómo pudieron ser creados tales obras maestras sin las tecnologías modernas? Xi'an también es famoso por sus antiguos templos y pagodas, que se elevan sobre la ciudad como guardianes del tiempo. Cada uno de ellos cuenta una historia sobre la fe y la cultura, sobre cómo las diferencias en las religiones y tradiciones se entrelazaban, creando una rica paleta de creencias. Los habitantes locales, muchos de los cuales son descendientes de aquellos que alguna vez recorrieron el Camino de la Seda, con orgullo cuentan sobre sus raíces y tradiciones. Xi'an, con sus calles antiguas y monumentos históricos, sigue siendo un centro de atracción para los buscadores de aventuras y los amantes de la historia. Cada piedra aquí guarda el eco del pasado, y perhaps exactly en esta ciudad se encuentran aún muchas incógnitas esperando ser descubiertas. Luoyang no es solo una ciudad, es una parada importante en la gran ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Con sus antiguas calles y arquitectura majestuosa, Luoyang respira historia, guardando misterios que solo el viento y las piedras pueden contar. Aquí, en este lugar enigmático, los comerciantes intercambiaban no solo mercancías, sino también culturas, ideas y tecnologías. Hoy en día, Luoyang es conocido por sus templos budistas y cuevas que albergan cientos de estatuas creadas por maestros de épocas pasadas. Estas obras de arte, como si susurraran, hablan de la grandeza del pasado, de cómo los viajeros atribulados buscaban soledad y iluminación en estos lugares sagrados. Pero, ¿qué ocultan estas imágenes? ¿Cuál era el verdadero significado de estos santuarios para los antiguos creyentes? Luoyang también se convirtió en el hogar de muchos científicos y filósofos que realizaban sus descubrimientos y formaban enseñanzas que aún hoy causan asombro. Algunos creen que aquí nacieron ideas que luego se extendieron por toda Asia. Pero ¿cuánto realmente sabemos sobre aquellos que estaban en la raíz de estos conocimientos?
¿Qué misterios permanecen sin resolver? Entre sus majestuosas murallas y antiguos arcos, Loyang sigue guardando sus secretos, invitando a investigadores y viajeros a sumergirse en su enigmática historia. En cada piedra, en cada artefacto, hay indicios de lo que esta ciudad ha visto y vivido. Quizás aquí se encuentran las claves para desentrañar muchos misterios relacionados con la ruta de la seda y su influencia incesante en el mundo. Las cuevas de Yungang, situadas en China, no solo representan un destacado monumento del arte antiguo, sino también una parte importante del Gran Camino de la Seda. Estas misteriosas cuevas, talladas en la roca, contienen más de 200.000 esculturas y relieves, creados entre el siglo IV y el VII de nuestra era. ¿Cómo pudieron surgir tales obras maestras en esta región remota? Cada una de las sagradas salas de las cuevas de Yungang está llena de una atmósfera de misterio y grandeza. Aquí, entre las frescas paredes de piedra, se puede sentir el espíritu de los antiguos monjes que crearon estas joyas, tratando de transmitir el teachings de Buda. Es interesante que las cuevas no solo servían como lugar de adoración, sino que también se convirtieron en un importante centro de intercambio de ideas y culturas, uniendo Oriente y Occidente. Sin embargo, a pesar de su importancia histórica, muchos aspectos de su creación siguen siendo oscuros. ¿Quién fue responsable de tal construcción monumental? ¿Qué influencia ejercieron estas cuevas en el desarrollo del arte y la religión a lo largo de las rutas comerciales? Los investigadores han descubierto que las cuevas de Yungang no solo servían como lugar de retiro religioso, sino también como símbolo de intercambio cultural que se desarrolló a lo largo de los siglos. Estas santas rocas han sido testigos de numerosos eventos que han moldeado la historia de la región. A pesar de los numerosos estudios, muchas preguntas sobre las cuevas de Yungang remainen sin respuesta. ¿Qué significado se oculta en sus relieves? ¿Qué pueden contarnos sobre la vida y las creencias de aquellos que vivieron a lo largo del camino de la seda? Las cuevas de Mogao, situadas en un valle pintoresco cerca de la ciudad de Dunhuang, representan un verdadero tesoro del patrimonio cultural, formando parte integral del Gran Camino de la Seda. Estos antiguos templos, esculpidos en la roca, custodian valiosas pinturas murales que narran sobre la vida espiritual y las rutas comerciales que unían Oriente y Occidente. Los habitantes locales creían que estas cuevas eran lugares sagrados donde se unían los mundos de los humanos y los dioses. Cada cueva, con sus únicas pinturas y estatuas, parece guardar historias petrificadas en el tiempo. Algunas imágenes representan escenas de la mitología budista, mientras que otras pueden indicar la influencia de diversas culturas que pasaron por este importante nudo comercial. ¿Cómo pudo concentrarse tanto riqueza de intercambio cultural en un solo lugar, rodeado de desierto? Pero esto no es la única misterio relacionado con las cuevas de Mogao. Los arqueólogos encontraron allí no solo obras maestras artísticas, sino también antiguos manuscritos que contienen conocimientos raros sobre el lenguaje y la cultura de aquellos tiempos. ¿Cuál era el propósito de crear tales grandes y complejas obras de arte? ¿Qué más puede ocultarse en las sombras de estas antiguas paredes esperando ser descubierto? Mogao también servía como refugio para peregrinos y comerciantes,
creando una atmósfera única de mezcla de ideas y creencias. ¿De dónde venían estas personas y qué secretos traían consigo? Estas preguntas remainan sin respuesta, mientras que las cuevas continúan atrayendo la atención de investigadores de todo el mundo. Dentro de las cuevas no solo se encuentran pinturas murales y estatuas, sino también rastros de antiguos rituales que se realizaban en estos santuarios. Por ejemplo, los investigadores encontraron restos de ceremonias templarias que podrían iluminar las prácticas de aquellos que alguna vez buscaron la iluminación en este camino sagrado. Tianshui, situado en la pintoresca provincia de Gansu, no es solo un importante centro histórico, sino también un punto crucial en la ruta de la seda. Esta ciudad, rodeada de montañas, guarda en sí misma numerosos secretos relacionados con antiguas culturas y prácticas religiosas. Las cuevas de Maisushan, famosas por sus frescos budistas, son un ejemplo único de arte que sigue causando admiración entre investigadores y viajeros. Estos frescos, creados por maestros durante la dinastía Tang, representan escenas de la vida de Buda y sus discípulos, mientras que las majestuosas estatuas talladas en piedra conservan el aliento de la antigüedad y los secretos. El templo Fuxi, dedicado al mítico antepasado, también atrae por su aura mística. Las leyendas sobre Fuxi, quien, según la tradición, enseñó a los hombres la agricultura y el arte, hacen de este lugar especialmente significativo para los habitantes locales. ¿Cómo pudo este importante centro cultural sobrevivir a los siglos y mantener sus tradiciones? Tianshui no solo fue un lugar de peregrinación, sino también un nudo comercial que conectaba tierras orientales y occidentales. Aquí se cruzaban los caminos de los comerciantes, lo que facilitaba el intercambio no solo de mercancías, sino también de conocimientos, ideas y creencias. ¿Cómo esta ciudad, situada en la intersección de civilizaciones, pudo ser testigo de tan importantes cambios históricos? Pero esto no es la única misterio que se oculta tras las murallas de Tianshui. Los hallazgos arqueológicos continúan asombrando a los científicos. Entre ellos, se han encontrado antiguos manuscritos y artefactos que pueden iluminar la vida y las creencias de las personas que habitaban estas tierras. Con cada nuevo descubrimiento, se hace más evidente que la ciudad sigue guardando sus secretos, esperando a ser revelados. El paso de Chuyuan, ubicado en el oeste de la Gran Muralla China, no es simplemente un puesto militar estratégicamente importante, sino también un lugar misterioso envuelto en leyendas. Este paso, construido en el siglo XVI, se convirtió en un punto crucial en la ruta de la seda, conectando civilizaciones orientales y occidentales. Sus imponentes murallas de piedra, que se elevan sobre los desiertos circundantes, conservan el aliento del tiempo y la historia. Según antiguos registros, Jiuyuan no solo servía como protección contra invasiones, sino también como centro de comercio e intercambio cultural. Imagina a los comerciantes que pasaban por este paso, discutiendo sus negocios frente a las majestuosas montañas y los nubarrones que se reflejan en ellas. Pero, ¿qué fue de aquellos que alguna vez cruzaron estas tierras? ¿Cómo pudo esta fortaleza tan significativa perder su poder completo y caer en el olvido? Algunos investigadores sugieren que Chuyuan podría haber sido víctima de desastres naturales
o guerras que se produjeron a lo largo de los siglos. Otros creen que aquí se ocultan aspectos más misteriosos, como antiguos rituales que alguna vez se realizaban en estas murallas. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones, la verdadera causa del declive de esta fortaleza majestuosa sigue siendo un misterio. Pero esto no es la única misterio relacionado con Jiuyuan. Al estudiar su arquitectura, los arqueólogos encuentran mensajes cifrados dejados por sus antepasados. Estos símbolos enigmáticos continúan intrigando a los científicos que intentan descifrarlos. Así, el paso de Jiuyuan no solo protege sus murallas, sino que también guarda en sí mismo múltiples enigmas sin resolver, esperando el momento en que se revelen. Changye, situado en la intersección de antiguas rutas comerciales, es tanto un cruce geográfico como cultural. Esta ciudad, que alguna vez fue un importante nudo del Camino de la Seda, hoy fascina a los viajeros con sus misteriosas montañas arcoíris, formadas hace millones de años. ¿Cómo está este paisaje único, con sus brillantes capas de rojo, amarillo y verde, relacionado con la historia del comercio y el intercambio de ideas? Durante siglos, Changye fue un lugar de encuentro para mercaderes de diferentes rincones del mundo. Aquí, entre majestuosas montañas, no solo se cruzaban mercancías, sino también culturas, religiones y tradiciones. No es de extrañar que los arqueólogos encuentren rastros de antiguas caravanas que dejaron sus huellas en estos misteriosos cerros. ¿Cómo podían los comerciantes pasar por estos lugares tan duros y misteriosos, llenos de peligros y secretos? Pero Changye no solo guarda la historia del comercio. En sus alrededores se encuentran artefactos inexplicables que plantean más preguntas de las que responden. Por ejemplo, algunos investigadores sugieren que este lugar podría haber sido sagrado para antiguos pueblos que dejaron sus marcas en las rocas. ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Qué intentaban transmitir a las generaciones futuras? Mientras exploramos este lugar asombroso, solo podemos especular sobre la grandeza y los secretos que oculta. Cada paso por sus senderos nos recuerda que el mundo está lleno de enigmas esperando ser descifrados. Changye sigue siendo la clave para entender las antiguas rutas que unían a los pueblos, dejando tras de sí numerosos misterios que aún están por desentrañar. La torre de Burana, que se alza ante los vastos horizontes de Kirguistán, es un testimonio vivo del esplendor de la gran ruta de la seda. Esta estructura asombrosa, construida en el siglo XI, alguna vez sirvió como faro para comerciantes y viajeros que cruzaban las interminables estepas, conectando Oriente y Occidente. Sus gruesas paredes de ladrillo, que han perdurado hasta nuestros días, guardan muchos secretos. ¿Cómo pudieron estos antiguos constructores crear tales formas arquitectónicas tan delicadas, utilizando solo herramientas primitivas? Rodeada de leyendas, la torre se erige como símbolo de aquellos tiempos en que el comercio y la cultura se entrelazaban, creando un legado único. Los estudios indican que la torre de Burana formaba parte de un complejo más grande que incluía mezquitas y mausoleos. Estos edificios, posiblemente, servían como lugares de adoración y estudio, lo que subraya el valor cultural de esta región. Pero, ¿qué ocurrió exactamente con esta antigua ciudad?
¿Cómo pudo caer en decadencia, dejando solo ruinas y misterios? Algunos historiadores sugieren que los cambios en las rutas comerciales podrían haber llevado a la desaparición de la población, pero esto es solo una de las teorías. Otros creen que desastres naturales o guerras podrían haber alterado el curso de la historia, dejando solo rastros en las arenas del tiempo. Así, la Torre de Burana no solo es un prodigio arquitectónico, sino también un símbolo del esplendor olvidado. Atrae tanto a investigadores como a turistas que desean tocar sus secretos. La historia de esta torre, al igual que muchos otros monumentos de la Ruta de la Seda, sigue siendo incompleta, abriendo puertas para futuras investigaciones que podrían revelar su verdadero significado. El caravanserai de Tas Rabat, ubicado en el corazón de Kirguistán, es una de las construcciones más enigmáticas y majestuosas que han sobrevivido desde la época de la Ruta de la Seda. Este complejo de piedra maciza, construido en el siglo IX, no fue solo un lugar de descanso para viajeros cansados y comerciantes, sino también un símbolo del intercambio de culturas e ideas entre Oriente y Occidente. Las paredes de Tas Rabat, formadas por enormes bloques de piedra, parecen guardar innumerables secretos que podrían contar la historia de las personas que pasaron por estos lugares. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear una estructura tan monumental, teniendo en cuenta las condiciones climáticas complejas y el paisaje montañoso? Cada piedra aquí parece guardar recuerdos de viajes de siglos que han dejado su huella en la historia. Pero esto no es la única misterio de este lugar. Algunos investigadores sugieren que Tas Rabat podría haber sido no solo un caravanserai, sino también un lugar sagrado donde se cruzaban las rutas de comerciantes y peregrinos. Numerosas leyendas afirman que aquí se encontraban reliquias sagradas y textos antiguos que llevaban a verdades enigmáticas. Dejando de lado las construcciones enigmáticas, pasemos a los artefactos míticos que se han encontrado en estas tierras. Por ejemplo, los arqueólogos han descubierto objetos inusuales que podrían haber sido utilizados en rituales antiguos o como signos comerciales. Cada uno de ellos añade una capa más al misterio que rodea Tas Rabat y nos plantea la pregunta: ¿qué realmente ocurrió en este caravanserai? Las investigaciones continúan, y es posible que pronto sepamos más sobre su verdadero propósito y sobre los eventos misteriosos que podrían haber tenido lugar en estas antiguas paredes. Osh, ubicado en la intersección de antiguas rutas comerciales, es un punto crucial en la Ruta de la Seda. Esta ciudad, fundada hace más de 3 milenios, ha sido testigo de innumerables encuentros entre culturas y civilizaciones, lo que le confiere un ambiente de misterio y relevancia histórica. Entre majestuosas montañas que lo protegen de fuertes vientos, Osh atrae a los viajeros con sus tradiciones milenarias y arquitectura única. Las grandes filas de tiendas y bazares, que aún funcionan, recuerdan aquellos tiempos en que comerciantes de China, Persia y Europa intercambiaban no solo mercancías, sino también conocimientos, creando un intercambio cultural que sigue influyendo en la región. No es de extrañar que en Osh existieran importantes caravanserais donde los viajeros podían descansar y recuperar fuerzas. Estos edificios,
construidos con ladrillo sólido y decorados con intrincados diseños, guardan muchos secretos. ¿Qué los impulsaba a viajar desde lejos con tanto entusiasmo? Algunos investigadores creen que Osh no solo fue un centro comercial, sino también un lugar donde se cruzaban rutas religiosas. Mezquitas y medresas construidas aquí reflejan la diversidad de creencias y culturas que existieron en esta región. Pero, ¿cómo se logró preservar tanta cantidad de conocimientos y tradiciones a lo largo de los siglos? En el centro de la ciudad se alza la montaña Suleyeman Tepe, considerada un lugar sagrado. Las leyendas dicen que aquí se encontraba la tumba de un antiguo profeta, lo que añade a Osh una aura adicional de misterio y santidad. Las historias y enigmas que rodean a Osh continúan atrayendo a investigadores y viajeros de todo el mundo, deseosos de desentrañar los secretos de esta antigua ciudad. Con cada nuevo descubrimiento, con cada nuevo estudio, los enigmas del pasado se vuelven cada vez más complejos e intrigantes. Tashkent. Esta ciudad misteriosa, que fue parte integral del legendario Camino de la Seda, atraía a comerciantes y viajeros de tierras lejanas. Sus calles, cubiertas de brillantes mercados y majestuosas mezquitas, recuerdan los pasos de aquellos que no solo intercambiaban mercancías, sino también ideas. Con cada nuevo descubrimiento quedó claro: Tashkent era el centro del intercambio cultural, donde se entrelazaban las tradiciones orientales y occidentales. Los artesanos creaban objetos únicos, mientras que los comerciantes traían especias, sedas y joyas, llenando la ciudad de vida y color. Pero, ¿cómo pudo esta espléndida ciudad, llena de vida y comercio, convertirse en testigo del declive y el olvido? Las leyendas místicas rodean su historia. Algunos afirman que bajo las calles de Tashkent se ocultan catacumbas antiguas, donde se esconden los secretos de civilizaciones olvidadas. Los investigadores que se sumergen en excavaciones arqueológicas encuentran rastros de construcciones antiguas y artefactos misteriosos que ponen en duda las teorías históricas conocidas. Por ejemplo, los fragmentos de cerámica recientemente encontrados contienen símbolos enigmáticos cuyo significado aún no ha sido descifrado. Con cada nuevo estudio, Tashkent revela sus secretos, pero al mismo tiempo sigue siendo un enigma. ¿Cómo su grandeza pudo desaparecer en la sombra del tiempo? En esta tierra, donde alguna vez se encontraron caravanas, quedan preguntas. ¿Qué otros secretos oculta esta ciudad antigua, esperando ser descubiertos? La Valle de Fergana, ubicada en el corazón de Asia Central, es una página viva de la historia en la que se entrelazan los destinos de antiguas civilizaciones. Como parte del gran Camino de la Seda, ha servido como un importante corredor comercial que conectaba Oriente y Occidente, donde se cruzaban caravanas con seda, especias y misteriosos artefactos. La valle está rodeada de majestuosas montañas, y sus tierras fértiles han atraído a colonos y comerciantes desde tiempos inmemoriales, creando una rica paleta cultural única. En esta misteriosa región se encuentran ciudades antiguas como Margilan y Fergana, que guardan en sus murallas secretos perdidos en el tiempo. Los investigadores encuentran aquí rastros de complejas tecnologías, como en la producción del famoso seda uzbeka, considerada una de las mejores del mundo.
¿Cómo lograron los maestros locales alcanzar tal maestría? Quizás fueron inspirados por recetas ancestrales transmitidas de generación en generación. Sin embargo, esto no es la única misterio de la Valle de Fergana. En su territorio se han encontrado ruinas misteriosas que podrían indicar la existencia de civilizaciones desconocidas. Extrañas construcciones de piedra, perfectamente ajustadas entre sí, desconciertan a los arqueólogos. ¿Quién las construyó y con qué propósito? La valle también es conocida por sus extensas estatuas y artefactos de terracota que a menudo se encuentran durante excavaciones. Estos hallazgos, a veces con mensajes cifrados, pueden contar sobre la vida de antiguos pueblos, pero su interpretación sigue siendo una tarea compleja. La Valle de Fergana sigue atrayendo la atención de investigadores y buscadores de aventuras, ya que cada rincón de esta tierra respira misticismo y misterio, esperando ser descubierto. Las investigaciones científicas y los descubrimientos solo levantan un poco el velo, pero muchas preguntas permanecen sin respuesta, dejando espacio para reflexionar sobre cuántas historias más puede contar esta antigua tierra. Samarcanda, una ciudad misteriosa en la encrucijada de culturas, ha sido durante siglos una parada importante en la ruta de la seda. Sus magníficas mezquitas y madrasas, como el Registán, con su asombrosa cerámica y arquitectura compleja, atraían a viajeros y comerciantes de todo el mundo. ¿Cómo pudieron estos majestuosos edificios mantenerse tan bien conservados a lo largo de siglos de guerras y destrucción? En Samarcanda no solo se cruzaban rutas comerciales, sino también destinos humanos. Aquí se encontraban árabes, persas, chinos y europeos. Cada uno de ellos dejó su huella, enriqueciendo el patrimonio cultural de la ciudad. ¿Cómo pudo surgir esta sinfonía cultural en el corazón de Asia Central? Según fuentes históricas, Samarcanda era el centro de ciencia y conocimiento, donde trabajaban eminentes astrónomos y matemáticos. Sus descubrimientos, como los cálculos precisos del movimiento de los cuerpos celestes, aún asombran a los científicos modernos. Pero ¿qué secretos ocultan los antiguos manuscritos encontrados en esta tierra misteriosa? La ciudad también es famosa por sus únicos productos de seda y alfombras, que aún atraen la atención de los expertos. ¿Cuál era el verdadero valor de estos productos? ¿Y qué tesoros podrían haber estado ocultos en los caravanes comerciales que pasaban por Samarcanda? Samarcanda, con su atmósfera misteriosa y sus múltiples secretos sin resolver, sigue siendo un testimonio vivo de la grandeza de las antiguas civilizaciones y su deseo de conocer el mundo. Aquí, en cada piedra y en cada diseño, se encuentran historias que esperan ser redescubiertas. Bujará, situada en la intersección de la Ruta de la Seda, es una de las joyas más misteriosas y encantadoras de Asia Central. Sus estrechas calles, rodeadas de majestuosos minaretes y cúpulas, guardan el eco de antiguos comerciantes y viajeros que alguna vez pasaron por este importante nudo que conectaba Oriente y Occidente. ¿Cómo pudo esta antigua capital mantener su atmósfera única a lo largo de los siglos, remaining a center of culture and trade? En Bukhara se encuentran numerosos monumentos históricos, como el Ark, una fortaleza que sirvió como residencia de los gobernantes, y la mezquita Bolo House, conocida por sus elegantes columnas de madera. Cada uno de estos objetos parece susurrar sobre los misterios del pasado,
sobre grandes eventos que moldearon el destino de los pueblos. Pero ¿qué fue de aquellos que construyeron estas grandiosas estructuras? ¿Cómo percibían el mundo cuando miraban el cielo estrellado sobre Bukhara? Comerciantes, científicos y poetas se reunían aquí, intercambiando conocimientos e ideas, creando una atmósfera en la que se entrelazaban culturas y tradiciones. Sin embargo, Bukhara también está envuelta en múltiples misterios, desde manuscritos perdidos hasta enigmáticos artefactos encontrados en sus alrededores. ¿Cuáles son sus historias y qué secretos pueden revelar sobre las antiguas civilizaciones? A lo largo de las calles de Bukhara se siente el aliento del tiempo. Cada edificio, cada baldosa en la acera puede contar cómo esta ciudad ha sobrevivido a la transición de épocas y culturas. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones y descubrimientos, muchas preguntas remain sin respuesta. ¿Cuántos más misterios oculta Bukhara esperando ser nuevamente desentrañados? Hiva, esta ciudad misteriosa, forma parte integral del gran camino de la seda que conectaba Oriente con Occidente. Sus antiguas calles empedradas guardan ecos de los caravanes comerciales que alguna vez pasaron por sus puertas, trayendo no solo mercancías, sino también secretos, ideas y leyendas. Cada edificio de Hiva, desde la majestuosa fortaleza de Ichankala hasta los refinados madrasas, oculta historias que esperan ser contadas. Los maestros que crearon estos tesoros arquitectónicos utilizaron tecnologías que aún hoy causan admiración. Bloques de piedra perfectamente ajustados, tallas en madera y cerámica decorada con complicados patrones. Entre estos prodigios, los historiadores encuentran numerosas enigmas. ¿Cómo pudo una civilización próspera como Hiva mantener su relevancia en la intersección de culturas y rutas comerciales sin perder su importancia? Quizás aquí, en este lugar, bajo la sombra de los minaretes y cúpulas, se ocultan mensajes cifrados de antiguos comerciantes y viajeros que apenas comenzamos a entender. Pero Hiva no es la única enigmática ciudad del Camino de la Seda. Ciudades vecinas como Samarcanda y Bukhara también guardan sus propios secretos sin resolver, esperando ser descubiertos. Los investigadores que estudian estos lugares continúan encontrando rastros de antiguas civilizaciones que podrían arrojar luz sobre los enigmas relacionados con este majestuoso camino. ¿Qué más puede esconder el Camino de la Seda, este antiguo símbolo de intercambio y comunicación entre pueblos? Quizás aún quedan muchos enigmas por resolver, esperando a que alguien vuelva a explorar sus oscuros rincones. Merv, ubicado en la intersección de antiguas rutas comerciales, no era simplemente una parada en la ruta de la seda, sino un verdadero cruce de culturas y civilizaciones. Esta majestuosa ciudad, que en su momento fue la capital del Gran Jorasán, se extendía por decenas de kilómetros cuadrados y estaba rodeada de poderosas fortificaciones, testigos de su importancia estratégica. En sus calles resonaban las voces de los comerciantes, discutiendo no solo mercancías, sino también ideas, enriqueciendo sus pueblos. En medio de los vastos desiertos, las ruinas de Merv guardan innumerables enigmas. Los arqueólogos han encontrado restos de magníficas mezquitas y palacios,
construidos con enormes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, lo que suscita asombro. ¿Cómo lograban los antiguos maestros tal maestría? Algunos creen que en Merv podrían haber existido conocimientos secretos que se perdieron con su caída. Cuando miramos los restos de las antiguas construcciones, surge la pregunta: ¿qué fue exactamente lo que causó el declive de esta ciudad que alguna vez prosperó? ¿Fue el cambio en las rutas comerciales o factores aún más misteriosos? Los investigadores encuentran en Merv no solo rastros de su antiguo esplendor, sino también indicios de misterios más profundos que posiblemente nunca serán desentrañados. Estudiando Merv, comprendemos que no es solo una ciudad, sino un símbolo de oportunidades perdidas, un lugar donde se cruzaron los destinos de miles de personas. Pero Merv no es la única enigmática en este camino. Existen muchos otros lugares llenos de misterios y enigmas que esperan ser descubiertos. Nisa, ubicada en Turkmenistán, era una parada importante en la ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Esta antigua ciudad, que en su apogeo era próspera y populosa, guarda aún hoy en día muchos misterios que intrigan a historiadores y arqueólogos. Sus ruinas, cubiertas por el polvo de los siglos, conservan secretos de una civilización poderosa que dejó tras de sí enigmáticos artefactos y maravillas arquitectónicas. Aquí, entre los escombros de grandes murallas y columnas antiguas, se puede sentir el aliento de la historia. Los habitantes locales cuentan cómo Nisa no solo era un nudo comercial, sino también un centro de intercambio cultural donde se cruzaban las rutas de mercaderes y sabios. ¿Cómo pudo una vida tan vibrante desaparecer, dejando solo sombras? Los arqueólogos que realizan excavaciones en esta región encuentran cada vez más pruebas de la existencia de rituales y costumbres inusuales, posiblemente relacionadas con el culto a antiguos dioses. Aquí se han encontrado vasijas cerámicas decoradas con símbolos enigmáticos que aún no han sido descifrados. ¿Qué secretos ocultan estos signos y qué revelación pueden hacer sobre la vida de los antiguos habitantes de Nisa? Sin embargo, Nisa no es el único lugar donde los antiguos misterios esperan ser descubiertos. A medida que nos sumergimos en el mundo de las civilizaciones olvidadas, surgen nuevas enigmas que pueden cambiar nuestra visión del pasado. Pronto nos dirigiremos a otros enigmáticos artefactos que sugieren que la historia puede ser mucho más compleja de lo que pensamos. Panjakent, ubicado en las pintorescas montañas de Tayikistán, no fue simplemente una ciudad, sino una importante parada en la ruta de la seda. Sus calles alguna vez bullían de vida y los comerciantes traían aquí mercancías de lejanos países, desde seda y especias hasta rarezas de gran valor. Esta antigua ciudad, fundada en el sexto siglo antes de nuestra era, fue un centro de intercambio cultural que unía a diversos pueblos y tradiciones. Las excavaciones arqueológicas en Panjakent han revelado numerosos secretos, restos de impresionantes edificios decorados con vibrantes frescos y misteriosos artefactos que aún hoy despiertan preguntas. ¿Cómo podían los antiguos maestros crear tales obras de arte complejas con herramientas primitivas? Cada objeto encontrado es una clave para entender cómo vivían las personas en aquellos tiempos y cómo se relacionaban entre sí. Sin embargo,
esto no es solo la historia del comercio y los oficios. Panya Kent también fue testigo de grandes eventos históricos, la influencia de diversas culturas y religiones, lo que lo convirtió en un lugar único en el mapa del mundo antiguo. Las paredes de sus edificios guardan el susurro de voces olvidadas, y perhaps entre estas piedras se encuentran las respuestas a las preguntas sobre cómo este majestuoso ciudad llegó a su decadencia. Algunos investigadores sugieren que Panya Kent podría haber sido destruido debido a desastres naturales o conflictos militares, pero la causa exacta sigue siendo desconocida. ¿Cuántos secretos más guarda esta ciudad misteriosa? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de su desaparición de la historia? El lago Iskanderkul, ubicado en Tayikistán, es un verdadero testimonio vivo de la grandeza de la Ruta de la Seda. Sus aguas bañan las orillas por donde alguna vez pasaron caravanas que cruzaban las altas montañas. Como un reflejo del cielo, este lago cautiva la vista con su profundo color azul, guardando en sus profundidades innumerables secretos. Las leyendas afirman que aquí, en estos pintorescos lugares, se detenía Alejandro Magno cuando su camino cruzaba esta región única. ¿Cuál fue el papel de Iskanderkul en las antiguas rutas comerciales? Quizás servía como lugar de descanso para viajeros cansados, seducidos por los aromas de especias y seda del oriente. En la actualidad, el lago atrae no solo a turistas, sino también a investigadores que intentan entender cómo este cuerpo de agua natural influyó en la vida de los antiguos habitantes. Algunos creen que aquí existían antiguos asentamientos que lo utilizaban como fuente de agua dulce, pero hasta ahora las excavaciones arqueológicas no han confirmado estos supuestos. Sumergirse en esta atmósfera es sentir cómo el espíritu de la antigüedad flota en el aire, como si cada piedra guardara una historia. A orillas de Iskanderkul se conservan rastros de antiguas civilizaciones que posiblemente conocían sus propiedades mágicas. Pero esta no es la única incógnita que nos queda por descubrir. Con cada nuevo hallazgo, los investigadores se encuentran con preguntas a las que aún no hay respuestas. ¿Cuántos secretos más están ocultos bajo la superficie de este lago? ¿Qué antiguos artefactos pueden ser descubiertos en sus profundas aguas? Dushanbe, la capital de Tayikistán, ha sido durante siglos un importante punto de parada en la Ruta de la Seda. Esta ciudad, sembrada con los rastros de antiguas rutas comerciales, se convirtió en un lugar de encuentro de culturas y pueblos, donde se entrelazaban los aromas de especias y los sonidos de interminables conversaciones de mercaderes. Las calles de Dushanbe recuerdan los pasos de los viajeros que, superando pasos montañosos, buscaban refugio y calor. Los edificios que han llegado hasta nuestros días son silenciosos testigos de aquellos tiempos en los que los mercaderes no solo intercambiaban bienes, sino también conocimientos, tradiciones y mitos. Pero esto no es solo una ciudad, es un museo vivo que guarda los secretos de antiguas civilizaciones. ¿Cómo pudo desaparecer esta importante arteria comercial del mundo moderno? Muchos artefactos encontrados en sus alrededores testimonian la riqueza y diversidad cultural que aquí existió. Algunos investigadores afirman que las antiguas rutas que llevaban a Dushanbe no eran solo caminos comerciales, sino también rutas de peregrinación.
cuáles eran los verdaderos objetivos de los antiguos viajeros. Tal vez buscaban no solo riqueza material, sino también iluminación espiritual. Entre las majestuosas montañas y ruinas antiguas, Dushanbe oculta muchas incógnitas que esperan ser reveladas. Con cada nuevo descubrimiento arqueológico, los arqueólogos encuentran fragmentos de reliquias que pueden cambiar nuestra visión del pasado. ¿Qué significado tenían estos artefactos para los habitantes del antiguo Dushanbe? Las respuestas a estas preguntas pueden ser tan evasivas como las sombras que se deslizan por las antiguas paredes. Isfahán, esta ciudad misteriosa, alguna vez fue la parada más importante en la gran ruta de la seda que conectaba Oriente con Occidente. Sus calles, llenas de aromas de especias y sonidos de mercados, fueron testigos de innumerables transacciones comerciales donde se cruzaban culturas e ideas. ¿Cómo pudo una sola ciudad convertirse en un centro tan poderoso, atrayendo a viajeros y mercaderes de todo el mundo? Aquí, entre majestuosas mezquitas y palacios, se ocultan secretos que aún hoy fascinan a los investigadores. La arquitectura de Isfahán, con sus refinadas mosaicos y grandiosos cúpulas, narra los tiempos en que esta ciudad fue el corazón del imperio persa. Pero, ¿qué fue realmente lo que causó su auge y decadencia? A lo largo de los siglos, Isfahán no solo fue un nudo comercial, sino también un centro cultural donde se entrelazaban las tradiciones de diversos pueblos. Un sistema de suministro de agua conocido como Qanat permitió el desarrollo de la agricultura en esta región desértica, trayendo vida y prosperidad. ¿Cómo ha podido este prodigio de la ingeniería llegar hasta nuestros días? Isfahán se convirtió en símbolo de posibilidad y riqueza, pero con el tiempo su grandeza comenzó a opacarse. ¿Por qué esta ciudad alguna vez próspera se encuentra ahora en peligro de desaparición? Isfahán guarda muchos secretos y cada calle, cada piedra cuenta su historia. Los habitantes locales, que durante generaciones han transmitido leyendas y tradiciones, continúan buscando respuestas a las preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cómo ha podido Isfahán mantener su unicidad frente a los cambios globales? Esta ciudad, con su atmósfera misteriosa, sigue llena de secretos por descubrir, esperando que el mundo vuelva a prestarle atención. Yazd, este misterioso oasis en el corazón de Irán, se convirtió en una etapa crucial en la gran ruta de la seda. La ciudad, rodeada de desierto, no era solo un punto de parada para los caravanes. Aquí se entrelazaban culturas, ideas y flujos comerciales, creando una atmósfera única, llena de secretos antiguos y energía vital. Los edificios construidos con ladrillos cocidos, que se elevan sobre estrechas calles, guardan el eco de tiempos pasados. Los laberintos de Yazd, con sus majestuosas mezquitas y tradicionales depósitos de agua, parecen susurrar sobre aquellos que alguna vez caminaron por ellos y sobre las comunidades secretas que dejaron su huella en la historia. Pero ¿qué atraía a los comerciantes y viajeros a esta ciudad? Algunos creen que no eran solo los bienes raros, sino también el profundo conocimiento que se transmitía de generación en generación. ¿Cómo podían los antiguos comerciantes intercambiar no solo bienes, sino también sus ideas, dejando tras de sí un rastro de enigmas? Yazd también es conocido por su único sistema de torres de viento y arquitectura tradicional
que simbolizan la adaptación del ser humano a las duras condiciones del desierto. Estas estructuras, elevándose por encima de los techos, crean frescor en los días calurosos, y perhaps es por eso que la ciudad pudo sobrevivir a través de los siglos, a pesar de todas las pruebas. Cada piedra aquí respira historia, pero muchas preguntas permanecen abiertas. ¿Cómo se convirtió exactamente esta ciudad en una parte importante de la Ruta de la Seda? ¿Qué más está oculto bajo sus antiguas calles, esperando su momento para ser revelado? Persépolis, la majestuosa capital del antiguo imperio persa, se alza como un misterioso monumento en la gran Ruta de la Seda. Esta ciudad, fundada en el sexto siglo antes de nuestra era, no solo fue el centro político, sino también el símbolo del poder y la riqueza de la dinastía aqueménida. Sus enormes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, aún hoy causan admiración y desconcierto. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales obras maestras sin las tecnologías modernas? Al contemplar los relieves supervivientes, solo podemos suponer qué secretos guardan. Cada elemento de la arquitectura, desde las columnas hasta los bajorrelieves, cuenta sobre la vida, la religión y la cultura del pueblo que alguna vez habitó estas tierras. Pero, ¿qué exactamente inspiró a los creadores de estos tesoros? ¿Qué historia intentaban transmitir a sus descendientes a través de los siglos? Persépolis también servía como un importante nudo comercial, conectando Oriente y Occidente, lo que atraía a comerciantes y exploradores de todo el mundo. Las leyendas sobre sus riquezas, sus fastuosos banquetes y sus rituales misteriosos atraían la atención y motivaban a los viajes. Pero, ¿cómo pudo una ciudad tan poderosa, símbolo de prosperidad, caer en el olvido? Algunos científicos sugieren que Persépolis fue víctima de conquistas y desastres naturales, mientras que otros señalan los conflictos internos y el declive del imperio. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones, muchos aspectos de su historia permanecen sin resolver. Con cada nuevo descubrimiento, con cada hallazgo, nos acercamos más a desentrañar este misterio. Pero tal vez, precisamente en esto radica el encanto de Persépolis, en que sus secretos esperan ser revelados. Shiraz, esta ciudad misteriosa en el sur de Irán, fue una parada importante en la majestuosa Ruta de la Seda que unía Oriente y Occidente. Sus calles, impregnadas del aroma de especias y bienes orientales, fueron testigos de encuentros entre comerciantes, buscadores de aventuras y científicos que intercambiaban conocimientos y mercancías. Los grandes bazares pavimentados con baldosas aún guardan el eco de antiguos tratos comerciales, cuando tejidos preciosos y resinas aromáticas recorrían las vastas dunas. ¿Pero qué hace a Shiraz tan especial? No es solo un punto de comercio, sino el centro de la cultura y el arte, donde poetas como Hafiz y Saadi inspiraron a la gente a lo largo de los siglos. Sus poemas, llenos de amor y filosofía, aún resuenan en el aire, atrayendo a viajeros que desean tocar este legado. Las estrechas calles empedradas, rodeadas de majestuosas mezquitas con elegantes mosaicos, conducen a jardines donde antaño se reunían los sabios. Sin embargo, los misterios de Shiraz no se limitan a su patrimonio cultural. ¿Cómo pudo una ciudad próspera terminar en el margen de la historia? ¿Por qué muchos de sus antiguos monumentos
permanecen sin resolver y olvidados. Algunos investigadores sugieren que bajo la ciudad hay túneles que podrían revelar los secretos de civilizaciones perdidas. Con cada paso por Shiraz se descubren nuevas capas de historia y cada rincón guarda secretos que esperan ser desentrañados. Secretos de los que nadie sospecha pueden estar ocultos en el corazón mismo de esta antigua ciudad o profundamente bajo sus calles como sueños olvidados del pasado. Bagdad, sin duda, es una de las joyas del Camino de la Seda que abarca tierras antiguas. Esta ciudad, surgida a orillas del río Tigris, se convirtió en un importante centro de comercio e intercambio cultural, enlazando Oriente y Occidente. Sus calles alguna vez resonaban con el traqueteo de carretas y el susurro de comerciantes enfocados en el intercambio de bienes y ideas. Aquí, en el corazón de Irak, florecieron el conocimiento y el arte. Científicos y filósofos como Al-Joresmi y Al-Farabi compartían sus ideas y las bibliotecas de Bagdad guardaban innumerables rollos con registros de ciencia y literatura. ¿Cómo pudo esta ciudad convertirse en un centro intelectual en una época en la que otras culturas apenas comenzaban su camino hacia la ilustración? Pero Bagdad no fue solo un lugar para los sabios. Sus mercados bullían de mercancías, especias de la India, seda de China y joyas de otros rincones del mundo. ¿Cómo pudieron estos intercambios cambiar el destino de pueblos enteros? Con el paso del tiempo, a pesar de su brillo y poder, Bagdad se enfrentó a múltiples amenazas. Los ataques de conquistadores, desastres naturales y convulsiones políticas dejaron su huella en esta ciudad majestuosa. Pero, ¿qué fue exactamente lo que provocó su decadencia? Sin embargo, Bagdad sigue siendo un símbolo de la antigua grandeza y los misterios que atraviesan los siglos. Guarda en sí mismo innumerables secretos que aún esperan ser descubiertos. Palmira, una vez una ciudad majestuosa, se encontraba en la intersección de las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. Este oasis en el desierto se convirtió en un importante nudo en la ruta de la seda, donde se reunían comerciantes de lejanas tierras intercambiando no solo mercancías, sino también culturas, idiomas y ideas. La ubicación estratégica de Palmira le permitió prosperar, y sus habitantes fueron testigos de muchos eventos históricos. Construyeron impresionantes templos y columnas que aún hoy asombran por su belleza arquitectónica. Bloques de piedra macizos, perfectamente ajustados entre sí, creaban la impresión de eternidad, y en la sombra de estas columnas susurraban antiguos mitos. Sin embargo, además del comercio, Palmira era conocida por sus misterios. ¿Cómo una civilización tan poderosa pudo estar al borde de la desaparición? Algunos investigadores creen que esto está relacionado con cambios climáticos o conflictos militares, pero las causas exactas permanecen ambiguas. A pesar de ello, la ciudad sigue atrayendo la atención de arqueólogos e historiadores que buscan desentrañar sus enigmas. Por ejemplo, recientes excavaciones han revelado rastros de rituales inexplicables que se realizaban en los santuarios, dejando tras de sí un rastro de misterio. Pero esto no es la única enigmática conexión con Palmira. Muchos artefactos encontrados en su territorio contienen mensajes cifrados del pasado,
que aún hoy plantean preguntas. ¿Qué significado ocultaban los antiguos constructores al crear estas santidades? Sin embargo, Palmira sigue siendo un vivo monumento no solo del comercio, sino también de los eventos misteriosos que moldearon su historia. Las respuestas exactas a muchas preguntas sobre su pasado aún esperan su momento. Damasco, la capital de Siria, es una parte integral del Gran Camino de la Seda, que durante siglos unió Oriente y Occidente. Esta ciudad, con sus antiguas calles y majestuosas mezquitas, guarda innumerables secretos y historias que se transmitieron de generación en generación. ¿Cómo llegó a ser Damasco un nodo tan importante para el comercio, la cultura y la religión? Por un lado, su ubicación estratégica en la intersección de las rutas comerciales aseguró su prosperidad y el flujo de mercaderes de diferentes rincones del mundo. Por otro lado, aquí se unieron diversas culturas, creando una atmósfera única impregnada de aromas de especias y seda. ¿Cómo pudieron estos antiguos comerciantes, cruzando desiertos y montañas, dejar rastros que aún buscamos? Los antiguos artefactos encontrados en Damasco testifican sobre su rica historia. Numerosas monedas, cerámicas y otros objetos cotidianos hablan de sus amplias conexiones con civilizaciones como la romana, la persa y hasta la china. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo esta ciudad logró mantener su cultura e identidad a lo largo de tantas épocas, a pesar de innumerables invasiones y cambios. A pesar de todos los descubrimientos, los misterios de Damasco y su papel en el camino de la seda siguen sin estar completamente desentrañados. ¿Qué secretos se ocultan bajo sus antiguas calles? ¿Qué más puede contar esta ciudad sobre su pasado, esperando ser abierta por científicos e investigadores? Alepo, ubicado en la intersección de las rutas comerciales, se convirtió hace mucho tiempo en un nudo crucial del Gran Camino de la Seda. Esta ciudad antigua, con sus estrechas calles y majestuosos monumentos arquitectónicos, guardaba los secretos de los comerciantes que viajaban desde China hasta Europa. ¿Cómo es que Alepo se convirtió en el hogar de múltiples culturas y religiones unidas bajo un mismo techo? Las imponentes fortalezas y mercados construidos con piedra gris aún conservan el eco de los pasos de miles de comerciantes que llevaron a cabo su comercio aquí a lo largo de los siglos. Estos edificios macizos, algunos de los cuales datan del primer milenio de nuestra era, parecen ser testigos mudos de una larga historia, llenos de misterios y una atmósfera indescriptible. Pero, ¿qué fue exactamente lo que llevó a su florecimiento como centro comercial? Algunos investigadores sugieren que la posición estratégica del ciudad en la intersección de las rutas contribuyó a su prosperidad económica, mientras que otros señalan su valor cultural como el factor más importante. Alepo no fue solo un lugar de comercio, sino también un centro de intercambio de ideas, conocimientos y tecnologías. ¿Cómo pudo un pequeño asentamiento transformarse en un hub comercial tan poderoso? Pero esto no es toda la historia. En las últimas décadas, Alepo ha pasado por múltiples pruebas que han dejado profundas cicatrices en su apariencia histórica. Los daños causados por los conflictos ponen en duda si la ciudad podrá recuperar su antigua gloria. ¿Cómo será el futuro de Alepo y qué otros secretos guardan sus antiguas murallas?
Antioquía, que alguna vez fue una ciudad majestuosa situada en la intersección de grandes rutas comerciales, simbolizaba una de las estaciones clave de la Ruta de la Seda. Este antiguo camino conectaba Oriente y Occidente, permitiendo no solo el intercambio de mercancías, sino también de cultura, ideas y religiones. ¿Cómo pudo una estación tan importante caer en el olvido, dejando tras de sí solo ecos de su grandeza? La ubicación estratégica de Antioquía a orillas del río Oronte, rodeada de altas montañas, creaba condiciones ideales para el comercio y la prosperidad. La ciudad era famosa por sus lujosos mercados, donde se podían encontrar desde seda y especias hasta minerales raros y obras de arte. ¿Cómo es posible que este lugar, lleno de vida y oportunidades, cayera en el olvido? Antioquía no solo era un centro económico, sino también un cruce cultural donde convivían griegos, romanos y judíos. Esta convivencia dio lugar a una atmósfera única, llena de misterios y secretos. ¿Qué ocurría en esas calles donde aún se oye el eco del pasado en el silencio? Con el tiempo, tras la caída del Imperio Romano, la ciudad comenzó a perder su importancia, cayendo en el olvido. Sin embargo, incluso en esta ruina quedaron restos de su antigua grandeza, columnas majestuosas y mosaicos que continúan atrayendo la atención de los investigadores. ¿Cómo pudieron sociedades tan avanzadas desaparecer, dejando solo fragmentos tras de sí? Hoy en día, Antioquía, como parte del patrimonio histórico, sigue guardando muchas incógnitas esperando ser reveladas. Los arqueólogos continúan encontrando artefactos que pueden iluminar esta misteriosa ciudad y cada nuevo paso en su estudio levanta nuevas preguntas. Capadocia, ubicada en el corazón de Turquía, fue una parte importante de la Ruta de la Seda que conectaba Oriente y Occidente. Esta región misteriosa, con sus formaciones rocosas peculiares y ciudades subterráneas, atraía a comerciantes, aventureros y viajeros a lo largo de los siglos. ¿Cómo se convirtió Capadocia en un imán para aquellos que buscaban riqueza y nuevos horizontes? Los paisajes únicos de Capadocia, con sus chimeneas de hadas y iglesias históricas talladas en tufo volcánico, servían no solo como refugio natural, sino también como punto estratégico para los comerciantes. Numerosos caravanserais proporcionaban descanso y protección a los viajeros, creando una red que unía diversas culturas y pueblos. ¿Cómo lograron estos antiguos constructores crear tales complejas estructuras que resistieron al paso del tiempo? Entre los muchos mitos sobre Capadocia, destaca la leyenda de que aquí se ocultaban los primeros cristianos para escapar de las persecuciones. Ciudades subterráneas como Derinkuyu, con sus túneles multicapa y complejo sistema de ventilación, se convirtieron en refugio para aquellos que buscaban salvación. ¿Cómo pudieron crear tales complejas sistemas en una época en la que los logros técnicos eran muy limitados? Con cada nuevo descubrimiento arqueológico, los expertos se sumergen más en los secretos de esta región, encontrando rastros de antiguas civilizaciones que dejaron su huella en los libros de historia. Pero los misterios de Capadocia no se limitan solo a su arquitectura. Cada piedra, cada pasaje puede ocultar respuestas a preguntas que aún no tienen respuesta. Quizás aquí, entre estos paisajes asombrosos, se escondan aún muchas más incógnitas esperando ser descubiertas.
Konya, ubicada en el corazón de Turquía, fue una parada importante en la gran ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Esta ciudad, impregnada de historia y cultura, no solo era un centro de comercio, sino también un lugar de encuentro de diversas civilizaciones. Sus callejuelas aún conservan recuerdos de viajeros que posiblemente dejaron su huella en estos antiguos bloques de piedra. Aquí, en Konya, se pueden ver restos de magníficos caravanserai donde los mercaderes se detenían para pasar la noche, intercambiar mercancías y compartir historias. Estos grandes edificios, construidos con piedras macizas, fueron creados con tal precisión que aún hoy causan asombro entre los investigadores modernos. ¿Cómo pudieron los maestros de su tiempo crear tales obras maestras de arquitectura que han resistido el paso de los siglos? Pero Konya no es solo un monumento arquitectónico. La ciudad también es conocida por su patrimonio cultural, especialmente por sus vínculos con el gran místico y poeta Rumi. Su enseñanza sobre el amor y la unidad atraía a muchos buscadores de la verdad que venían aquí para intentar comprender las profundidades del alma humana. ¿Cuál era el verdadero significado de su filosofía y qué misterios aún puede ocultar? Desde las antiguas rutas de los comerciantes hasta los enigmas de Rumi, Konya sigue siendo un lugar enigmático donde cada rincón respira historia. La ciudad, que se convirtió en un símbolo de encuentro de culturas, sigue atrayendo la atención de investigadores y turistas de todo el mundo. Cada piedra y cada callejón aquí llevan ecos de aquellos tiempos en que Konya era un nudo vivo en el mapa de la ruta de la seda. Konya no es solo un punto geográfico, sino una historia viva que sigue inspirando y asombrando. Las investigaciones científicas y los hallazgos arqueológicos abren nuevos horizontes, pero muchos aspectos de su pasado aún están cubiertos por un velo de misterio. Ankara, el corazón de la moderna Turquía, alguna vez fue un importante nudo en la gran ruta de la seda. Este lugar, donde se cruzaban las rutas comerciales, se convirtió en el epicentro del intercambio cultural, donde las tradiciones orientales y occidentales se entrelazaban en un baile maravilloso. Los antiguos caravanas, llenas de especias, sedas y joyas, pasaban por esta ciudad, dejando tras de sí un rastro de misterios y secretos. Cada piedra en la vieja ciudad susurra sobre la grandeza del pasado. La majestuosa fortaleza de Ankara, que se eleva hacia el cielo, se alza sobre el entorno, protegiendo no solo la ciudad, sino también su historia. ¿Cómo pudieron desaparecer tales poderosos caminos comerciales de la memoria de las personas, dejando solo vagos recuerdos? Las caravanserais, donde los viajeros encontraban refugio, aún conservan la atmósfera de tiempos antiguos. Estos edificios misteriosos, construidos con grandes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, causan admiración y desconcierto. ¿Cómo pudieron sobrevivir siglos permaneciendo en la sombra de los cambios urbanísticos modernos? Pero esto no es la única misterio relacionado con Ankara. Los habitantes locales cuentan leyendas sobre civilizaciones olvidadas que alguna vez habitaron estas tierras. Se cree que en las entrañas de la ciudad se encuentran artefactos que pueden arrojar luz sobre su antigua historia. ¿Qué más puede estar oculto bajo el aspecto moderno de Ankara? Investigadores y arqueólogos continúan trabajando para desentrañar muchos de los misterios que rodean esta ciudad importante. Sus investigaciones han llevado a descubrimientos que pueden cambiar nuestra comprensión de la historia. Por ejemplo,
Recientes excavaciones en la zona de la antigua fortaleza han revelado restos de un asentamiento antiguo datado en el primer milenio de nuestra era. Estambul, otrora Constantinopla, se extiende en la confluencia de dos continentes y milenios. Esta ciudad, bañada por las aguas del Bósforo, se convirtió en un nudo crucial en la gran ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Aquí se cruzaban no solo las rutas comerciales, sino también las culturas, religiones e idiomas, creando un ambiente único, lleno de misterios y secretos. Los grandes mercados de Estambul, como el Gran Bazar, aún conservan el eco de aquellos tiempos en los que los comerciantes de todos los rincones del mundo traían sus mercancías. Sedas, especias, joyas. ¿Cómo podían tales riquezas entrelazarse en un solo lugar? Esta pregunta sigue abierta, ya que no todos los hechos históricos pueden explicarse con simples conexiones lógicas. Estambul también se convirtió en el hogar de numerosos tesoros arquitectónicos, como la Catedral de Santa Sofía y la Mezquita Azul, que, siendo testigos del esplendor del pasado, ocultan sus propios secretos. ¿Cómo se construyeron tales estructuras grandiosas sin las tecnologías modernas? Algunos investigadores sugieren que en la antigüedad podrían haber existido métodos de construcción olvidados que se perdieron junto con sus creadores. Pero esto no es la única misterio de la ciudad. Existen numerosas leyendas sobre antiguos artefactos ocultos bajo sus calles, esperando ser descubiertos. Quizás nos revelen algo sobre las civilizaciones que dejaron su huella en este cruce del mundo. Estambul no es solo una ciudad, es un depósito de secretos que continúan intrigando a los investigadores y viajeros. Cada rincón, cada edificio aquí está lleno de historia que espera ser contada. Salónica, situada en la costa del Mar Egeo, no es solo una ciudad portuaria, sino también un punto crucial en la gran ruta de la seda. Este camino, que conectaba Oriente y Occidente, pasaba por diversas culturas y civilizaciones, y Salónica se convirtió en uno de los nodos principales de este recorrido, donde se reunían mercancías, ideas y tradiciones. Desde tiempos antiguos, esta ciudad atraía a comerciantes de diferentes rincones del mundo. Las calles de Salónica aún conservan el aliento de la historia. Casas de piedra con arcos y callejones estrechos recuerdan el intercambio multisecular que aquí tuvo lugar. ¿Cómo pudieron coexistir e interactuar culturas tan diversas en este lugar? Entre los monumentos arquitectónicos que han llegado hasta nuestros días, se pueden ver restos de antiguos mercados donde alguna vez bullía la vida. Aquí no solo se intercambiaban mercancías, sino también conocimientos, lo que convertía a Salónica en una plataforma importante para el intercambio cultural. Pero, ¿qué fue de esos conocimientos invaluables? Algunos investigadores creen que en Salónica podrían haber estado los elementos clave de las antiguas tecnologías que se perdieron con el tiempo. Existen leyendas que hablan de que en los subterráneos de la ciudad están ocultos artefactos no descifrados que podrían revelar los secretos de siglos. ¿Cómo pudieron los antiguos comerciantes dejar tras de sí rastros tan misteriosos? Mirando las majestuosas murallas y los monumentos que han perdurado, es difícil no preguntarse, ¿qué secretos aún guarda esta ciudad? Salónica sigue siendo un lugar donde se cruzan los caminos de la historia, y perhaps
Aquí se encuentran las respuestas a las preguntas que nos han intrigado durante siglos. Como un eco de las voces antiguas, esta ciudad continúa susurrando sus secretos. Atenas, esta ciudad majestuosa, no solo fue el centro de la cultura antigua, sino también un nudo crucial en la gran ruta de la seda. Situadas estratégicamente, conectaban Oriente y Occidente, permitiendo que mercancías e ideas se movieran libremente entre diferentes civilizaciones. ¿Cómo fue posible que aquí, en el corazón de la Hélade, se cruzaran los destinos de tantos pueblos? Las calles de Atenas alguna vez resonaban con los sonidos del comercio. Comerciantes de China, India y otros países traían consigo seda, especias y joyas. Los grandes bloques de piedra de los templos y edificios públicos, como el Partenón, no solo simbolizaban el poder, sino que también reflejaban la riqueza cultural que convergía en esta ciudad. Pero, ¿qué los atraía exactamente hacia aquí? Quizás no solo el prosperidad económica, sino también las invisibles hebras que unían enseñanzas espirituales e ideas filosóficas. Atenas dejó tras de sí misteriosos artefactos, como las enigmáticas estatuas de mármol e inscripciones que aún no han sido completamente explicadas. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros crear tales obras de arte con una precisión que sigue asombrando a los investigadores modernos? En los rincones de los museos se guardan reliquias que parecen susurrar sobre secretos perdidos y conocimientos olvidados. Sin embargo, esto no es la única misterio que rodea a Atenas. Existen teorías sobre la posibilidad de que la ciudad ocultara bajo sus calles redes de túneles subterráneos destinados al comercio y reuniones secretas. ¿Cuáles eran los verdaderos propósitos de estos laberintos y qué podían ocultar de la vista curiosa? Paso a paso nos acercamos a desentrañar el legado grandioso de Atenas, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuáles eran las verdaderas dimensiones de su influencia en la ruta de la seda y qué misterios esperan ser descubiertos en las ruinas de esta antigua ciudad? Venecia, envuelta en misterios y una ligera niebla, no solo fue una ciudad romántica, sino también un importante nudo en la gran ruta de la seda. Desde su fundación, esta ciudad se convirtió en un cruce de culturas, donde se encontraban comerciantes del este y del oeste, intercambiando no solo mercancías, sino también ideas, arte y tecnologías. Estas estrechas calles y canales guardan muchos secretos. ¿Cómo logró Venecia convertirse en un próspero centro comercial en la Edad Media? Los grandes galeones cargados de especias, sedas y otros productos exóticos atracaban en sus costas y cada uno de ellos traía sus propios misterios. Los imponentes edificios de piedra, construidos en estilos gótico y bizantino, parecen custodiar los secretos de los antiguos comerciantes. Sin embargo, a pesar de su fama, remainen muchas preguntas. ¿Cómo exactamente gestionaba Venecia este vasto flujo comercial? Algunos investigadores sugieren que existían rutas ocultas que no eran conocidas por el público en general. Pero este no es el único misterio que acompaña la historia de la ciudad. Con la transición del comercio a la cultura, Venecia también se convirtió en un lugar donde se cruzaban ideas filosóficas y científicas. ¿Cómo pudieron desarrollarse tan rápidamente las ciencias y el arte en un mundo lleno de caos? Quizás aquí
En esta ciudad única se encontraban las claves para entender los misterios sin resolver. Sin embargo, las preguntas sobre el papel de Venecia en la Ruta de la Seda continúan atrayendo a los investigadores, dejando abiertas las preguntas sobre su papel. Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos más a la resolución de estos antiguos misterios, pero también comprendemos que muchos de ellos pueden permanecer sin resolver para siempre. Ravenna, esta ciudad enigmática en el noreste de Italia, fue un importante nudo en la Ruta de la Seda. Su ubicación única la convirtió en el centro del comercio y el intercambio cultural, donde se cruzaban las rutas de los comerciantes del este y el oeste. Cada calle aquí guarda el eco de pasos antiguos y las majestuosas mosaicos cuentan la historia de la interacción entre diversas culturas. Entre estos mosaicos se pueden ver imágenes de motivos orientales que combinan tradiciones cristianas y paganas. Surge la pregunta: ¿cómo se logró tal armonía entre diferentes mundos en esa época? La ciudad se convirtió en un símbolo de síntesis, donde cada pieza de mosaico, como un fragmento de misterio, habla de las relaciones olvidadas entre los pueblos. Sin embargo, Ravenna no es solo mosaicos. Los grandes y bien conservados edificios romanos, como la Basílica de San Vitale, también atraen la atención. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales estructuras que han perdurado durante siglos? Su habilidad suscita admiración y deja muchas preguntas sin respuesta. Algunos investigadores sugieren que Ravenna no solo fue un centro comercial, sino también un lugar donde se tejían antiguas leyendas y mitos. ¿Qué significado tenían estas historias para la gente de esa época? Quizás eran la clave para entender su cultura y visión del mundo. Con cada nuevo descubrimiento nos adentramos más en los secretos de Ravenna, pero aún queda mucho por descubrir. Por ejemplo, ¿qué artefactos pueden estar ocultos bajo sus calles, esperando su momento para contar su historia del pasado? Roma, con sus majestuosas ruinas y su atmósfera enigmática, fue un nudo crucial en la Ruta de la Seda. Esta antigua ruta, que conectaba Oriente y Occidente, no solo fomentaba el comercio, sino que también se convirtió en un escenario para el intercambio cultural, donde se encontraban filósofos, científicos y artistas. En la mente de los viajeros de esa época, Roma se presentaba como un resplandor que atraía especias raras, sedas y joyas. ¿Cómo podían interactuar y compartir conocimientos, culturas tan diversas, desde los chinos hasta los romanos? No era solo un camino para los bienes, sino también para las ideas que se entrelazaban en asombrosas conversaciones en las plazas de la ciudad, donde resonaban las voces de diferentes pueblos. Los comerciantes que pasaban por las majestuosas puertas de Roma llevaban no solo bienes materiales, sino también tesoros invisibles, mitos, leyendas y antiguas tecnologías. Por ejemplo, pocos saben que los ingenieros romanos se inspiraban en los métodos de construcción orientales al crear sus famosos acueductos y puentes. ¿Cómo podían estos conocimientos cruzar miles de kilómetros y reflejarse en la arquitectura de Roma? Pero esto no es el único legado enigmático. En Roma, los arqueólogos han encontrado restos de antiguos caravanserais donde se detenían los viajeros.
Estos lugares, llenos del eco de tiempos pasados, guardan en sí mismos secretos de encuentros y despedidas, de los que solo podemos hacer conjeturas. ¿Cómo pudieron estas calles ser escenario de una vida tan diversa? ¿Y qué más puede estar oculto bajo los edificios modernos? Quizás en las entrañas de Roma se encuentren las respuestas a las preguntas que nos plantean los siglos. Alexandria, fundada en el año 31 a.C., se convirtió en uno de los nodos más importantes del Gran Camino de la Seda. Esta ciudad, ubicada en la costa del Mediterráneo, no solo fue un centro cultural e intelectual, sino también un puerto estratégico a través del cual pasaban mercancías e ideas de lejanos países. Su famosa biblioteca guardaba conocimientos invaluables, atrayendo a científicos y filósofos de todo el mundo. Barcos cargados con especias, sedas y raros productos entraban constantemente en el puerto, creando una atmósfera dinámica de comercio e intercambio. ¿Cómo pudo una sola bahía convertirse en un lugar donde se cruzan las rutas de tantas culturas? Quizás aquí nacieron ideas que cambiaron el curso de la historia, como por ejemplo las enseñanzas filosóficas inspiradas en las tradiciones orientales. Pero Alexandria no solo se dedicaba al comercio. Su arquitectura e ingeniería también dejaron huella en la historia. El faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, servía como estrella guía para los navegantes, pero ¿qué otros secretos ocultan sus pasadizos y catacumbas? Algunos investigadores sugieren que en las entrañas del faro se esconden antiguos misterios que aún no han sido descifrados. Al estudiar Alexandria, nos encontramos con preguntas sobre cómo esta ciudad pudo convertirse en un centro tan importante en la antigüedad. ¿Qué papel jugaron los habitantes locales y los comerciantes en la creación de una atmósfera única, impregnada de espíritu de aventuras y descubrimientos? Muchos artefactos encontrados aquí solo subrayan que este lugar no era solo un puerto, sino un verdadero cruce de civilizaciones.